Genial. Muy buenas tardes con todas, todos y todes. Este es un espacio más en Crónicas de la Diversidad, en donde entrevistaremos a Juan Pablo Sutherland, que viene desde Chile, nos acompaña. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Natael, muy buenas tardes y feliz de la invitación con ustedes. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, especialmente en esta semana que estamos entrevistando a mucha gente y sobre todo tomando textos tan disruptivos como lo estábamos comentando con Julio. Y es así que vamos a presentarte antes de empezar toda esta conversación, esta charla que tenemos sobre Nación Marica. Y también algo vamos a preguntarte sobre algunos textos que hemos estado leyendo por ahí y que nos puedas comentar también. Ok, Juan Pablo Sutherland es narrador y comunicador visual. Ha escrito libros de cuentos, diversos textos narrativos y ensayísticos en distintas compilaciones. Además, es el compilador de A Corazón Abierto, geografía literaria de la homosexualidad en Chile, obra que reúne los textos de autores chilenos de distintas épocas, y también es escritor de Nación Marica, es el texto que aborda la disidencia de la disidencia perdón, sexual y de género en Latinoamérica y específicamente en Chile. Juan Pablo, comencemos. ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido para ti escribir Nación Marica? Tú no solamente eres narrador y comunicador visual, también eres docente, ¿no? Y desde esa óptica nos gustaría saber, empezar con esta conversación, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti la génesis de este texto, Nación Marica? bueno, mira, quizá es bien, casi una señal que me pregunte sobre Nación Marica hoy día y en este momento, porque justamente el año pasado se ganó un concurso, un fondo, digamos, aquí en Chile para reeditar Nación Marica, que se publicó el año 2009 y que obviamente ya la edición está agotada, pero la edición inicial también se puede descargar porque ya es pública, digamos, está en todas partes, se puede descargar con PDF. Eh, entonces, quizás aquí con ustedes anunciar que se reedita Nación Marica este año con nuevos textos más ampliados y quizás para quienes no conocen ese texto, en algún momento en Chile empezó a haber una discusión respecto a las políticas de identidad y a la llegada académica y también militante de los estudios queer o de la teoría marica, y en ese sentido, en un momento me di cuenta que había escrito mucho sobre la discusión política, activista y militante de la teoría queer en Chile, y también porque yo he estado viajando mucho en distintos tipos de encuentros, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa, y en ese sentido, fruto de todo ese nomadismo, todo ese, de alguna manera, esa discusión sobre temas de identidad, sobre la relación entre literatura y el queer, y también las propias discusiones, digamos, locales sobre, incluso sobre las políticas de alguna manera metropolitanas que el queer ponía en escena, dieron la posibilidad de abrir un poco el campo y fruto de esa discusión y de ese callejeo también urbano y militante, llegué finalmente a escribir Nación Marica, que es un conjunto de ensayos que están dentro del género de crónica, de ensayo más abierto, entre paper académico, entre entrevistas, digamos, y y reseñas de libros que pasan por las literaturas maricas, las literaturas de la diversidad sexual y de la disidencia. Entonces, de alguna manera es un libro que en un momento abre la discusión tanto en Chile como en América Latina sobre las políticas de identidad y va a cuestionar un poco los modelos homonormativos que se habían dado en el movimiento homosexual después de las transiciones políticas o después de las dictaduras militares en América Latina. Es decir, este libro va a leer con una mirada crítica también la institucionalización de las políticas neoliberales en el campo, digamos, de las organizaciones gay en distintos momentos. Entonces, de alguna manera también es un momento de reflexión crítica acerca de conceptos como homonormatividad, como heteronormatividad,
como literaturas maricas en el canon literario local o en el canon literario, digamos, de América Latina, es decir, pone distintas preguntas, interrogantes respecto a los saberes maricas, digamos, en América Latina, cruzado también con las discusiones de las propias dictaduras políticas. Entonces el libro va contando momentos, digamos, de reflexión sobre cómo la literatura construye un relato también alternativo respecto a cómo pensar los cuerpos en la nación, a cómo pensar el SIDA en tiempos de dictadura o el SIDA en tiempos de democracia. Es decir, de alguna manera es un libro que despliega un sinnúmero de baterías críticas desde la literatura, desde el activismo, desde la teoría crítica o la teoría queer. Claro, el libro es demasiado panorámico, ¿no? Sí. Y con demasiado me refiero a que eh, transita por varios de estos acontecimientos importantes, no solamente para una conciencia médica, sino también de la diversidad de género también, ¿no? Me interesa bastante lo que tú señalas en el libro acerca de la homonorma, ¿no? Mm. Pues está catalogada. Bueno, Natael, parece que se ha quedado pegado la señal para los compañeros que lo están mirando. Sí, 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 Pero lamentablemente. Sí, puedo igual como en lo que estaba intentando preguntar, Natael, respecto a esas nociones que eran nociones que, como la homonorma o la homonormatividad o la heterosexualidad, eran nociones que de alguna manera llegan en un momento a América Latina a cuestionar distintos tipos de institucionalidades respecto a la identidad gay, que en un momento se va a sentar o se va de alguna manera a institucionalizar. Entonces, por eso de alguna manera el libro comienza a hacer esas primeras interrogaciones en momentos también muy simultáneos respecto a temporalidades de la construcción del movimiento homosexual en América Latina. O sea, recuerden que, todo el queer o todas las prácticas queer surgen en Estados Unidos finales de los 80, mediados de los 80, comienzos de los 90. Los libros del queer quizás los autores más importantes van a ser Butler, que en sus primeros libros empieza a construir distintos tipos de nociones que nosotros entendemos, ¿no? Entonces, es interesante hacer ese juego, Juan Pablo, ya llegó Natanero. Quizá a lo mejor a veces aunque no sería gracia, pero a veces mejora la señal cuando se apagan sí, yo los escucho las cámaras. lejos, todavía. Ok, Ahora, yo te escucho bien. mil disculpas, en serio, mil disculpas por este inconveniente. Si no, Giancarlo Me se apena entiende. bastante, la verdad. Ok, ¿podemos continuar así, te parece? Sí, sí, no hay problema. Si entendemos que pasan estas cosas, yo soy profesor y de vez en cuando me pasan estas cosas en clase, así que no te preocupes. Sí, bueno, quedó una pregunta, no sé si me escuchaste, la Sí. reformulo. Es ¿cómo piensas, ¿no? En una homonorma, si tradicionalmente estar dentro de la disidencia sexual significa estar fuera de la norma, ¿no? ¿Qué experiencias o qué conflictos crees que han habido para que surja una homonormatividad, ¿no? Que de alguna manera segregue a los cuerpos, segregue a las distintas disidencias, Mm, ¿no? Porque está sí. claro que tenemos una hegemonía homosexual, ¿no? En Mm. la sociedad. Sí, yo creo que quizá esa discusión o ese momento, esa pregunta que tú haces, quizás también es conveniente situarla en un momento respecto a cuando surgen los movimientos homosexuales en América Latina y cuando de alguna manera surgen en medio de la precariedad, de la discriminación, de la violencia estructural, y son movimientos que se van a cruzar con distintas situaciones o contextos históricos, digamos,
y el contexto histórico donde obviamente está, digamos, de alguna manera la instauración de la ferocidad del capital con esos cuerpos precarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a haber un primer momento de visibilidad y de instalación de los movimientos homosexuales en distintas regiones, procesos que en el norte del mundo se dieron hace 30, 40, 50 años, se van a dar en América Latina en un periodo después de las dictaduras militares, ¿no? Y en un momento también se van a consolidar esos movimientos en distintos periodos. Quizá sea interesante decir que la homonorma viene de un contexto crítico, político, teórico de los estudios queer o de la teoría queer, eh, que va a ser una interrogación inicialmente en Estados Unidos de los grupos que están de alguna manera cuestionando la institucionalización burguesa del movimiento gay en el norte, ¿no? En Estados Unidos, en el espacio metropolitano. Fundamentalmente grupos fronterizos, grupos de lesbianas chicanas, activistas queer, etcétera, ¿no? Que van a hacer una pregunta respecto al tema de la normalización o la homonormalización de los cuerpos y también la hegemonía de determinados tipos de identidades como lo gay, por ejemplo. Entonces, es interesante ese lugar porque en América Latina, ya lo decía ya Lemebel con sus textos, ¿no? Pedro ponía un acento bien interesante en el cuestionamiento que hacía, me acuerdo muy bien de la performance Los Alacranes, cuando Pedro Lemebel va a Nueva York, a Manhattan, y aparece con una corona de jeringas, y tiene un letrero, un cartel que dice devuelvo el SIDA, ¿no? Devuelvo el SIDA. Entonces es interesante esa idea inicial del MBL el año 94 en el sentido de que está pensando una política de los cuerpos desde América Latina, una política sudaca, pobre, que está un poco también cuestionando de alguna manera las políticas neoliberales también de lo gay, que de alguna manera se vuelven asépticas cuando de alguna manera se institucionalizan y quedan fuera de la escena institucional todos esos cuerpos precarios, todos esos cuerpos pobres, digamos, que no entran ni siquiera al estatus de lo gay, sino que quedan en el estatus de la loca, eh, eh, de, 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 incluso de las propias violencias internas en las propias comunidades, ¿no? Entonces, la figura de la loca en el caso de Lemebel o de Perlonger o de otros escritores en América Latina es interesante porque también se opone un poco al modelo gay neoliberal que va a imponer desde alguna perspectiva las sociedades, digamos, del primer mundo, fundamentalmente cuando ya los movimientos se institucionalizan, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuestionamiento va por la idea, y es una discusión que se da en Nación Marica, en este libro que estábamos comentando, que de alguna manera ya en América Latina ya había atisbos de cuestionamiento desde las yeguas del Apocalipsis, en Chile, o la colectiva Yuquelén, y otras organizaciones en distintos lugares de América Latina, o incluso desde la literatura, se empieza a cuestionar esos modelos tan hegemónicos de lo masculino o homosexual constituido con lo gay, ¿no? Como que de alguna manera no expresa o no da cuenta de las porosidades de clase, las contradicciones que hay, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va a dar un proceso también de discusión muy grande respecto a que lo homonormativo va a ser un poco una especie de espejeo de lo heteronormativo, es decir, tanto la homosexualidad institucionalizada como la heterosexualidad son parte de un mismo baile, de un mismo juego. Recordemos que autoras como Monique Wittig o Adrienne Rich ya están hablando de conceptos como la heterosexualidad obligatoria o la heterosexualidad como régimen político. Entonces, estos pequeños conceptos como homonormatividad o heteronormatividad lo que hacen un poco es apuntar respecto a nociones que van a poner en escena cuer- cuerpos asépticos y cuerpos que están funcionando para la organización, digamos, de esta homonormatividad, de lo masculino gay, digamos, como jerarquía, y deja a los cuerpos, digamos, que no responden a esos protocolos de comportamiento, los dejan fuera. Y ahí están
también intersecciones de clase, de raza, de etnia, que están cruzando, digamos, los regímenes de sexualidad. Entonces, en ese sentido, es súper interesante ese cuestionamiento respecto a no solamente lo homonormativo, sino que todos los discursos críticos que van a interceder, digamos, en que hagan aparición nuevas comunidades, comunidades trans, las comunidades lésbicas, nuevas formas también para abrir un poco los espacios que en un momento se hegemonizan respecto al cuerpo, digamos, eh, jerarquizado, por ejemplo, de lo gay. Estoy pensando como un ejemplo, ¿no? Eso, como unas señas iniciales. Sí, por supuesto. Mucho se trata ahora de los cuerpos precarizados, ¿no? De este Sí. conflicto con la homosexualidad rosa, ¿no? Que se le, ¿cómo se denomina, no? Cuerpos que solamente entran en el espacio de lo aceptable si es que cumplen ciertas características, ¿no? Cuerpos perfectos, ¿no? Pero a la vez cuerpos ruinosos, ¿no? Porque algo tan invisible como otra cuestión que atraviesa también tu texto, que es el VIH, ¿no? Mm. Se ve no se ve representada en esos cuerpos, ¿no? Hablando de Wittig, también se me ocurre el propio texto de Omi Baba, ¿no? En el cual habla sobre la mimicry, en el cual se reproduce para ser aceptado este sujeto, ¿no? Homosexual que reproduce las cuestiones homosexuales, ¿no? Eh, Juan Pablo, ¿sí? ¿Me Sí, sí, te escuchas? estoy escuchando atentamente. Sí. A partir de ello, Nación Marica se construye como ese espacio de conflictos, ¿no? De divergencias y convergencias, y la literatura es fundamental en todo ello. Eh, ¿Cómo tú ves esta cronología de la literatura de la disidencia sexual y de género en Latinoamérica? Mire, yo creo que se ha ido avanzando mucho. Y yo siempre le digo a mis alumnos o en los lugares donde yo estoy que nosotros antes de teoría queer tuvimos literatura, ¿no? Y doy el ejemplo que ustedes también de ese libro lo deben conocer, que es El lugar sin límite de José Donoso, que es un libro que se publica el año 1967, y José Donoso era como parte, digamos, de un grupo de escritores latinoamericanos que estaban ahí en medio de toda la efervescencia del boom latinoamericano, y José Donoso igual sorprende en un momento muy, muy, muy pic de esa escena con este libro, que es un libro pequeñito, que es una novela corta o una novela, que se llama El lugar sin límite, donde el personaje central es la Manuela, ¿no? Es una travesti de pueblo, de un espacio, en un espacio prostibular, eh, que de alguna manera va a expresar un poco una especie de régimen semifeudal en el campo chileno, en el latifundio, ¿no? Y con las relaciones de poder tan feroces que significan eso, ese régimen, digamos. eh, y en ese sentido, esa pequeña novelita tan potente, tan espectacular, que incluso Rimstein, que es un cineasta mexicano que va a trabajar incluso con Manuel Puig en una propuesta teatral y después en cine, está en la película del lugar sin límite Donoso en cine de Rimstein, va a poner en escena ese travestismo que de alguna manera es un chivo expiatorio, digamos, de todo el proceso de masculinidad autoritaria y social y patriarcal que va reflejando la novela, ¿no? No voy a contar el final, obviamente, pero la figura de la Manuela de alguna manera espejea esa homofobia o ese lugar también de transfobia en América Latina. Es decir, la Manuela no termina muy bien en la novela y de alguna manera todos los hombres del pueblo de alguna manera igual tienen una latencia de atracción por la Manuela, ¿no? Entonces es una masculinidad que ejerce autoritarismo, que ejerce mucha violencia, pero por otra parte también es una masculinidad que está atraída por ese cuerpo en tránsito o en una práctica de nomadismo permanente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hace Donoso es suspender de alguna manera las categorías
de las nociones de hombre o de mujer, y poner en escena un conflicto, digamos, de los propios hombres, sabiendo que la Manuela, entre comillas, no está en el discurso del discurso de la verdad de lo femenino, pero en su propia performance de la Manuela, los hombres del pueblo persiguen a la Manuela, pero también la atacan violentamente. Entonces, de alguna manera, lo que el libro está planteando también es una especie de interrogación sobre las políticas de verdad del género y del sexo, ¿no? Cosas que después la teoría queer va a reflexionar mucho con la materialidad del cuerpo, qué cuerpos importan, con la materialidad del género, pensando el género como performance, ¿no? Entonces es bien interesante que finalmente la literatura, más que las ciencias sociales, o incluso mucho más tardíamente, cuando surge en un momento la teoría queer, la literatura en América Latina ha hecho gestiones de reflexión crítica para pensar, digamos, el cuerpo, la identidad. Pensemos en Perlongue, pensemos en Manuel Puig como Perlongue, que ya tenían un texto que se llama El error gay, como en un texto de los años 70, que ya están de alguna manera cuestionando un poco la forma de una especie de gaycidad del norte, ¿no? Del norte, estoy referido en la cultura norteamericana. Y por otra parte, Perlongue va a trabajar la idea de la loca en cuestionamiento, digamos, contra la figura emergente, digamos, de los años 70 del gay, digamos, masculino, que no se le nota, ¿no? Entonces, es interesante esa idea porque hay textos como el de Severo Sarduy, Cobra, textos también críticos de Sarduy que son muy relevantes, sobre el simulacro travesti, por ejemplo, pero es interesante cómo en la cultura latinoamericana la literatura ha sido una especie de batería epistemológica, crítica, espectacular, que tiene un acervo impresionante y que obviamente va a tener también una interlocución muy potente con lo que se va a discutir ya a finales de los 80, comienzos de los 90 con lo queer. Yo era muy amigo de Pedro Lemebel y la de las yeguas del Apocalipsis, y admiraba mucho el trabajo de las yeguas del Apocalipsis cuando tenían ese carnaval marica en Chile, y ellas mismas decían que ahora todos le decían, el mundo le decía que eran queer, pero ellas no tenían ni idea que era lo queer, o que hacían performance, y ellas solamente hacían acciones de arte. Entonces, es interesante esa mirada sobre lo que se decía respecto a las propias prácticas de sujetos que han sido completamente importantes para pensar la disidencia o las prácticas artísticas en América Latina, antes que llegara, digamos, el ánimo metropolitano académico de lo queer, ¿no? No estoy satanizando lo queer, solamente estoy diciendo que ese campo de herramientas críticas que nos ofrece el queer como una especie de caja de herramientas puede también encontrarse en la propia literatura latinoamericana, en Lamborghini, en Lemebel, en Osvaldo Reynoso. Creo que ahí hay un autor muy potente en el imaginario, que pone, por ejemplo, la sexualidad juvenil, ¿no? Hay postales espectaculares de sus libros y otros grandes textos, digamos, de otros autores, tanto peruanos como latinoamericanos. Entonces, creo que la literatura para nosotros es nuestra matrix, digamos, que también va a tener un espacio también de lenguajeo con la batería crítica, digamos, de lo queer. Una vez más, la literatura superando largamente a la propia academia, ¿no? Exactamente. Me parece sumamente importante lo que has mencionado, ¿no? Cómo la literatura tiene la posibilidad de dar agencia a los cuerpos que recién la academia está descubriendo, ¿no? Y justamente sobre la agencia que puede tomar un cuerpo, una voz o el lugar desde donde se enuncia un discurso, la idea de nación es muy potente, ¿no? Ya viene, conversamos con Julio horas antes, ¿no? Que esta es una cuestión que vemos unos antecedentes en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Como esto de la plurinacionalidad, pero también la palabra nación tiene una fuerte connotación sistémica, ¿no? No solamente son los valores que van a construir en un pueblo, sino que es algo que va mucho más profundo, ¿no? Que tiene una herencia, que tiene una proyección a futuro. Entonces, ¿cómo tú ves el panorama de las disidencias sexuales en la actualidad? ¿No crees que estamos rumbo a formar una gran nación marica? ¿Crees que Latinoamérica ya tiene a la apertura para estas nuevas voces donde seamos nosotros quienes
tengan ese lugar de enunciación y no recurrir un ejemplo, ¿no? A la academia extranjera, a los textos de influencia, a la homonormatividad, a lo gay rosa, para construir nuestras propias identidades. ¿En qué lugar estamos para ti? Sí, yo creo que, bueno, que las escenas locales todas son muy distintas, ¿no? Tanto si uno piensa, por ejemplo, en los compañeros o compañeras o compañeros en Brasil, que ya Brasil es como otro continente casi, pero que hay mucha relación con ellos, o con Argentina, o con el mismo Perú o Bolivia y otras comunidades que uno va conociendo en el proceso también de activismo y de trabajo cultural. Creo que se han ido afincando y se han ido construyendo territorios que son muy interesantes, y yo creo que tanto la literatura, el activismo cultural, el campo de la performance, el activismo político, digamos, que está cuestionando un poco las institucionalidades de los movimientos homosexuales, que en un momento de alguna manera empiezan a tener una relación muy parasitaria con el Estado, en términos de una relación muy de clientelismo, ¿no? Creo que ha habido nuevas generaciones, nuevas emergencias, digamos, nuevas olas de repensar lugares importantes, es decir, de repensar los lugares como lo que tú estás planteando y que de alguna manera se discuten también, por ejemplo, en Nación Marica, que el título de alguna manera piensa un poco esta idea de Anderson de una nación imaginada, ¿no? De alguna manera para arrebatar un poco el logos y el patrimonio de lo comunitario, ¿no? Que también está cargada con la idea de la patria, que está nacionalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las naciones pueden ser variadas, múltiples, simultáneas, precarias, pero ricas, digamos. Creo que hay una multiplicidad de comunidades que uno ha ido viendo y ido viendo y cómo se han ido de alguna manera construyendo mapas de nuevas cartografías políticas, de escritura, de activismo, de deseo. Es decir, si uno viene a un evento en Santiago de Chile antes, digamos, del momento pandémico o incluso en el estallido social, la multitud de cuerpos o de cuerpas, digamos, en el espacio público, son muchas más que de alguna manera la visibilidad de las organizaciones tradicionales en Chile, como podría ser Fundación Iguales o el mismo Móvil, ¿no? Es decir, hay un rebasamiento de la forma de entender la política, digamos, de la política institucionalizada de los movimientos de diversidad sexual o de disidencia. Es decir, creo que ha habido una especie de redemocratización, porque también las políticas globales y las políticas locales han ido cambiando. Entonces, me parece que el ejemplo del estallido social en Chile es muy importante, porque ese mismo proceso de estallido social no solamente ha sido en Chile, sino que también ha sido en América Latina, ha cuestionado formas de vivir lo político, y quizá se ha hecho mucho más patente quizás la premisa del feminismo inglés de los 70, de que lo personal es político. Es decir, de alguna manera en un momento se afianza una institucionalización. Hay avances, sin duda que sí, de las comunidades LGTBI más en distintos lugares, pero también por otra parte también se esconden violencias de comunidades que siempre están mucho más invisibilizadas. Es decir, por ejemplo, acabo de ver un reportaje sobre chicas lesbianas asesinadas, y donde todavía no hay juicios, juicios reales y que de alguna manera hagan justicia con esas biografías y con esos cuerpos. Y no solamente hay uno, acaba de salir un informe, un tercer informe sobre temas de violencia, homofobia y discriminación en Chile sobre todas estas comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que junto con esas violencias se hacen evidentes, eh, a la par también que hay mucha emergencia de nuevas formas de pensar lo político. Yo creo que en ese sentido también hay un nuevo ánimo del tiempo, de comunidades, de colectivos, de colectivas, que están poniendo el cuerpo como una expresión política, pero también una expresión artística, una performatividad que está de alguna manera invadiendo los espacios. Entonces yo estoy seguro que a pesar del momento que estamos viviendo globalmente, creo que las comunidades también se han fortalecido desde sus propios lugares, que siempre tienen muchas dificultades, pero que también han fortalecido
narrativas contrahegemónicas y narrativas respecto a pensar el poder, incluso pensar prácticas de poder en las propias comunidades, ¿no? Porque obviamente uno sabe que tanto las construcciones de lo masculino o lo femenino o las hegemonías culturales también cruzan, digamos, las colectividades. Entonces, en ese sentido, creo que creo que me siento con un ánimo o con un optimismo respecto a que esa nación marica o que esas comunidades marica o trans están abriéndose con mucha mayor fuerza y con mucha más apertura en distintos lugares de América Latina. Estos textos, lo que tú mencionas, ¿no? Actualmente esta gran diversidad de ejemplos sobre la disidencia sexual y de género que atraviesa toda Latinoamérica y que también atraviesa las propias cartografías de la nación, ¿no? De las naciones en realidad, porque no solamente son espacios desde el centralismo capitalino, sino también eh, desde los satélites de las otras ciudades, ¿no? Eh, hay una parte que me encantó bastante, que es de Pueblo Chico, Infierno Grande. Claro. Esa idea me encantó, ¿no? Un reflejo de Manuel Puig, Jamuquitas Pintadas, en el propio el MBL, etcétera. ¿No? Lo que más me sorprende es que todos tienen una idea también de ese continuo estado de sitio. ¿Crees que actualmente ya ha pasado casi 11 años de esta edición eh, de Nación Marica, seguimos en ese estado de sitio y las identidades sexuales y de género siguen en ese estado de sitio? Todavía necesitamos la confrontación. Yo creo que muchas veces cuando pensamos que ya hemos logrado grandes avances y que ya hemos logrado de alguna manera poner los cuerpos en su mayor politicidad, digamos, en el espacio público, cuando ya pensamos que estamos en un lugar, de repente viene un tremendo zarpazo, tanto del capital como de las fuerzas más conservadoras o institucionales de los países o de las naciones, y uno se da cuenta, digamos, que no solamente van a ser las comunidades trans las agredidas, sino que van a ser las mujeres con los altos índices de femicidio, o también los chicos que son de alguna manera atacados o asesinados, digamos. Es decir, las cifras, digamos, por los mismos reportes que conozco, las cifras de discriminación o de homofobia o travesticidio o de acoso a distintos tipos de comunidades, lamentablemente es una situación que sigue en el tapete público, porque también, a pesar de que hay avances, digamos, de las comunidades, en la visibilidad, en que hay sentidos comunes que hoy día se vuelven más institucionales respecto al derecho de todas las comunidades, el derecho de las minorías, ¿no? Pero también hemos visto que en la política global también se ha ido imponiendo un ánimo político de la ultraderecha de los sectores más conservadores en distintos lugares del mundo. Y recordemos, acabamos de salir del espanto de Trump, que tampoco significa que Estados Unidos vaya a cambiar mucho, pero la bestia que teníamos encima, junto con Bolsonaro en Brasil, y lo que está pasando en Chile con Piñera, y otros lugares del mundo donde la ultraderecha ha ido avanzando, ese mismo avance que uno pensaba que ya era algo del pasado, está de alguna manera provocando nuevas formas, digamos, de violencia, de represión, de distinto tipo de nivel, unas silenciosas, unas más brutales, ¿no? Hasta incluso hasta los chicos que pueden tener un ligue sexual virtual por Grindr, hay muchas crónicas de asesinato en sus propias casas, digamos, por contactos virtuales, ¿no? Que se concretan en violencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna manera la historia de los derechos es una historia que siempre se tiene que ganar, que siempre se tiene que pelear para que sigan, a pesar de todas las movilizaciones del movimiento feminista en distintos lugares del mundo, con esta ola feminista
que ha copado, digamos, las agendas internacionales y de nuestros propios países, sigue existiendo en Chile y en distintos lugares del mundo el asesinato hacia las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos viviendo un mundo muy fragmentario, muy esquizofrénico, en donde uno piensa que las narrativas de respeto a los derechos avanzan por una parte, pero por otro también vemos que hay fuerzas que también están de alguna manera intentando impedir afianzar o consolidar esos derechos. Obviamente que hay momentos de mucha lucha y de avance. Celebro mucho lo que acaba de pasar el año pasado en Argentina con la aprobación del aborto. En Chile se está peleando y es muy complejo. Y la ultraderecha siempre está muy pendiente, digamos, de dificultar todas las posibilidades, digamos, para que existan esos avances. Entonces, desde esa perspectiva, creo que podemos decir que igual hay espacios ganados, pero que de alguna manera en algunos momentos pueden ir hacia atrás y pueden también tener las vulnerabilidades de las propias violencias estructurales de cada una de las sociedades en que vivimos. En este vuelco que hay por la derecha, ¿no? Que ha habido en toda Latinoamérica en estos últimos años, América en general, ¿no? Es importante también señalar el penoso caso de Perú, ¿no? Actualmente, a pocas semanas nos encontramos de la elección, de la primera vuelta, y han pasado los dos bandos opuestos, ¿no? La derecha y la izquierda, pero ambos conservadores. También Sí. podríamos hablar de una izquierda conservadora que está al acecho, ¿no? Mm. De las diversidades sexuales y de género. Ahora, justo ahora que tú mencionabas sobre los encuentros furtivos o los encuentros casuales que hay en Grindr, ¿no? Sí. Y todas estas cuestiones que continuamente están problematizando el hecho de la libertad sexual, ¿no? La libertad de las minorías sexuales en el mundo en general. También es una bandera para reflexionar sobre las identidades sexuales, ¿no? Por ejemplo, el libro ahora que ha salido hace poco, que presentamos en Crónica y que pusimos que elegimos como libro del año de Frau Diamant de Escenas Catalanas, es un vivo ejemplo de ello, ¿no? Mm. ¿Cómo estos libros se posicionan como necesarios dentro del espacio literario y también social, ¿no? ¿Cómo estos textos nos logran dar una voz, nos logran dar una agencia por representar lo que molesta, lo que incomoda, y aún Mm. así ser visibles? Sí, a mí me he quedado gratamente sorprendido, Nathanael, acabo estoy en proceso de escritura sobre un texto eh, sobre este libro que acabas de mencionar y que ustedes le han dicho, lo han señalado como el libro del año. Yo creo que de alguna manera es una expresión, este libro de Frau Amanda, Héctor Acuña, quizás es una expresión también de la emergencia en América Latina. Yo he tenido afortunadamente la fortuna de la cercanía con distintos tipos de trabajos, por ejemplo, sobre escrituras travesti, que es bien interesante porque yo he trabajado mucho desde la literatura, estos territorios, ¿no? Teóricos o prácticos sobre las representaciones de lo masculino, lo femenino, sobre los devenires sexuales en literatura. Y por ejemplo, este libro de Frau Amanda no es un libro que esté de alguna manera solitario en la escena, digamos, de alguna manera articula también una especie de reconstrucción del bagaje de la ciudad, del cruising, digamos, del cancaneo, de las rutas, digamos, del deseo en distintas ciudades, sea Barcelona, sea Lima, sea Santiago, sean distintos lugares, que son rutas de deseo que la literatura de alguna manera por una parte los pone, ¿no? Los pone en escena. El libro es bien interesante desde la perspectiva, por ejemplo, de construir a partir del personaje eh, un, una especie de cartografía de lugares, digamos, de deseo, pero también donde el personaje
de Fran va contando, digamos, esta serie de ruta erótica con distintos tipos de personajes. Una cosa que me llama la atención inicialmente, que es lo que comentaba, que es un libro también que se emparenta con otros libros. O sea, por ejemplo, recuerdo el texto que escribí para un medio sobre un trabajo de una escritora escritora chilena en Nueva York, que es Iván Mona Lisa Ojeda, que también va a dar cuenta a partir de cuentos, el título se llama Beauty Queens, de una ruta, lo mismo de alguna manera que está haciendo Fraude Amanda, Héctor Acuña, va el mismo recorrido por la ciudad para un poco poner un poco una biografía sexual que de alguna manera está visibilizado algo que no había sido narrado, ¿no? Entonces, primero que nada, el tema de la migrancia política, de la migrancia del sur al norte, ahí hay un gran tema, ¿no? Tanto en Beauty Queens como en Escenas Catalanes, hay un tema importante respecto al tema político sur, ¿no? Geopolítico, digamos, de la migrancia. También está el tema del deseo. Yo quizás como para focalizar un poco, creo que hay un recorte, o sea, el personaje, por ejemplo, que hace el libro es un personaje que evidentemente va a articular una especie de cronotopo sexual urbano del cruising en Barcelona, a un modo de recorte de un nomadismo travesti peruana sudaca migrante en Barcelona, que intercala también pantallas visuales o paisajes donde los personajes van apareciendo, compareciendo en el libro, ¿no? También el libro es interesante porque tiene una especie de pantallazo visual donde uno ve a modo de voyeur las escenas que el propio libro va contando. Entonces, de alguna manera, hay distintos tipos de despliegues que el libro va desarrollando. Y también, como te comentaba, creo que hace tiempo la escena cultural de las disidencias sexuales ha comenzado a desplegar o a evidenciar el devenir trans, travesti, construyéndose una especie de genealogía neobarroca o postbinaria, ¿no? Y en Chile, por ejemplo, está Claudia Rodríguez, que apela a una especie de devenir monstruoso o monstrua, enfatizando un poco el gesto político contra el heteropatriarcado, desplegando textos y performatividades en redes y espacio disidente. Claudia Rodríguez es interesante porque lo que hace un poco es poner en escena un cuerpo monstruoso que escapa ya incluso de las propias narrativas de las identidades, sino que es casi un texto contraidentitario, ¿no? Y que es interesante por ese tipo de inestabilidad, pero que también rescata el devenir travesti, ¿no? Como lugar político. Y en ese sentido, y en otro pulso también, el que comentaba entre Beauty Queen, de Iván Mona Lisa Ojeda, también gestiona distintas postales de travestis migrantes en Nueva York, y que de alguna manera uno podría pensar esa genealogía travesti con autoras como yo presenté hace unos años atrás, un texto de Marlene Cuellar sobre teoría travesti, y también están los textos y el ánimo y el gesto folk delirante, digamos, de Susie Shock, ¿no? Quizás este devenir travesti despliega muchas más señales de los que uno podría leer, ¿no? O sea, hay efectivamente una visibilidad deseante en franco desacato a las narrativas, digamos, de la homonormatividad, es decir, hay una visibilidad, o sea, pensemos, por ejemplo, figuras de lo gay o de lo homonormativo, uno podría decir, por ejemplo, Jaime Bailey en Perú, en Chile, Pablo Simonetti, ¿no? De lo gay. Pensemos cómo estas narrativas de estos cuerpos precarios irrumpen o desestabilizan esa gaycidad o esa homonormatividad en los cánones de las literaturas nacionales, y son finalmente locas, travestis, tránfugas de alguna manera que desestabilizan esos lugares, digamos, que me parecen interesantes. Juan Pablo, tu Y, audio, disculpa, sí, tu audio. ¿aló? Sí, ¿Aló? está bien, se ha No escuchado se logra bien, escuchar. Natanael. Se ha escuchado bien, Natanael. Ok. Ahora sí. Sí, entonces,
obviamente tengo un texto mucho más largo que creo que no, que es mejor que se lea y que no se lea tanto acá, pero quizás decir respecto al trabajo de Frau Diamanda, Héctor Acuña, me parece que también es interesante el tema de la performatividad del nombre autoral, que es lo mismo que pasa con Beauty Queen, con Iván Mona Lisa Ojeda respecto a cómo ubican un poco la voz narrativa y cómo la firma autoral, ¿no? Frau Diamanda, Héctor Acuña, en el caso de Diamanda, y en el caso de Iván Mona Lisa Ojeda, de alguna manera también tienen una especie de suspensión o de cuestionamiento respecto a los lugares de enunciación de la autoría en referencia también a lo o masculino, femenino, en una especie de suspensión, digamos, de ánimo identitario. Entonces me parece también que ahí hay un gesto bien interesante respecto a la performatividad del nombre, que creo que es una política muy potente y que de alguna manera también en el texto se desarrolla y bueno, el texto se los voy a compartir en algún momento, pero creo que hay muchas señas en el texto que me parecería espectacular que en algún momento este texto se pudiese publicar, porque de alguna manera también va internamente a cuestionar las categorías de homonormatividad, incluso el personaje del libro habla un poco de la reversibilidad del cuerpo heterosexual, cuando el personaje va a proponerle a distintos sujetos eróticos sexuales con que se encuentran en el cruising en Barcelona, les va a proponer de alguna manera una especie de negociación sexual distinta a la que ellos siempre tienen, digamos, que es mucho más binaria. Y en ese sentido es interesante cómo el personaje va desarmando un poco a partir de esa ruta de cruising o de esa ruta de carnaval marica travesti, digamos, en Barcelona, va un poco cuestionando esos lugares, digamos, tan fijos, ¿no? Entonces creo que este texto de Frau Diamanda, creo que de alguna manera me interesa porque es una narración que hace como una especie de lip-sync autorial, digamos. Es interesante esa idea, digamos, del lip-sync autorial o lip-sync narrativo, digamos, porque pone un poco la política de cómo pensar una narración y la política autoral también para que sea un gesto político el tema del tránsito o el gesto político de auto nombrarse, ¿no? Que me parece un lugar interesante y que también está inserto dentro de todas estas escrituras trans, travesti, monstruosas que están de alguna manera emergiendo en América Latina, que me parece un momento muy interesante para esta escritura que irrumpen un poco la hegemonía de la escritura más clásica de lo homoerótico o de lo gay, ¿no? Y nosotros estamos ansiosos de leer el texto también, Juan Pablo, sumamente ansiosos porque sí, el texto de Frau Diamanda nos ha confrontado de todas las maneras posibles, ¿no? Y la palabra precisa la que tú utilizas es desarmar. No solamente desarma, ¿no? El cuestionamiento del cruising como sistema binario y también sistema hegemónico de los cuerpos que tienen posibilidad de conseguir cualquier acto sexual, sino que también la desromantización, ¿no? Más les cuesta estar conmigo por la soledad que por el hecho de estarse cogiendo a una travesti, ¿no? Eso me pareció sumamente poderoso, ¿no? Como la mirada heterosexual se puede cambiar, se puede despintar, ¿no? Y por distintos motivos, por la soledad, por el hecho de querer estar con otro cuerpo, ¿no? De la idea que se hace el sujeto heterosexual por devenir sujeto de deseo. Es Sí, simplemente magnífico y hay un montón por conversar acerca de ello, ¿no? Y volviendo un poco a los textos que estábamos hablando, yo creo que el libro de Frau Diamanda va a servir para analizarlo desde muchas aristas y como te digo, esperamos ansiosos leer tu texto. Nación Marica, nos cuentas tú que va a haber una reedición sí. con nuevos textos. Se está considerando en esta reedición el problema de la otra pandemia, ¿no? La Nación Marica, me voy a apropiar un poco Sí, de tu texto,
está caracterizada por este estigma del el VIH, el VIH-Sida, la gran pandemia, ¿no? Que hasta ahora recorre y estigmatiza a la nación, marica. Y sin embargo, hay otro texto que precariza aún más los cuerpos, y esta es la pandemia propia del COVID, ¿no? Del COVID-19, Sí. que ha amenazado a todo el mundo. Se podría hacer tal vez para esta, o has considerado hacer una lectura transversal de estas dos pandemias que sin lugar a dudas también están afectando a poblaciones vulnerables como son no los homosexuales o la gaycidad, ¿no? Que has bien dicho, ejemplificando con el texto Live de Jaime Bailey, sino que también los cuerpos travestis o los cuerpos que recurren, ¿no?, al trabajo sexual y que también son precarizados por estas dos pandemias. Sí, mira, te agradezco la pregunta en el sentido de que lo he pensado mucho respecto, porque como está en proceso de edición, yo estoy ahora igual terminando otro libro, porque la edición de Nación Marica también está en proceso y, y estaba viendo, digamos, los textos que podían incluirse, los textos nuevos. Pero justamente me crucé con mi nuevo libro que se edita a fines de año, que es un libro sobre Grindr, que se llama Grindr Manía, ¿no? Y en ese libro de Grindr en un capítulo voy a cruzar el ánimo, digamos, pandémico, distópico, digamos, desde la aplicación, porque un poco el libro de Grindr Manía es un libro que un poco va a ser una especie de teoría del cruising de cómo, de alguna manera, del cruising más tradicional, de la ruta del deseo, en tanto en Lima, en Buenos Aires, en Santiago, en distintos lugares, cómo pasamos de ese espacio de la ciudad como un gran cuarto oscuro al encierro, ¿no? Al encierro, y cómo la aplicación de alguna manera hace que todos estemos en una especie de cubículo o una especie de panóptico, eh, eh, donde finalmente el cuerpo básicamente se vuelve un cuerpo representado a partir de un algoritmo y de una construcción de imágenes y de gestos y de protocolos que están completamente de alguna manera diseñados, digamos, por la plataforma y por la aplicación. Entonces, en ese sentido, creo que tengo muchos relatos y mucho, a partir de la investigación de terreno, de amigo y propia, mucho que decir sobre el nuevo momento de Grindr con COVID, ¿no? Y no me queda claro si finalmente voy a incluir en esta nueva edición. Igual Nación Marica viene con nuevos textos, eh, pero que estoy concentrando, digamos, una relación mucho más específica de COVID y comportamientos sexuales en la epidemia, a partir, digamos, de la pandemia, a partir, digamos, de que justo me pilla terminando un libro que tiene que ver con una aplicación, que es como la aplicación por excelencia de citas gay, de sexo de citas gay en Internet, y que tiene mucha relación, digamos, con el campo que estoy, digamos, investigando con este escenario de capitalismo digital donde hay confinamiento, donde hay encierro, donde hay precariedad y donde los cuerpos están también separados, digamos, y también sometidos, digamos, a un estrés global, barrial, local, digamos, y entonces es bien interesante lo que está pasando con el tema de las citas gay y con el COVID y con el encierro, que me parece que ese territorio, digamos, de lectura crítica va a ir en este libro que sale a fin de año, que es un libro nuevo, que se llama Grindermanía, y que espero también comunicarles cuando salga para que lo tengan ahí a mano y lo puedan mirar, pero ese es como el camino, digamos, quizás de ese territorio más específico de lo que tú preguntas. Genial, y tal cual, como este texto y también el libro, esperamos con ansias leerlo. Leer Nación Marica sin dudas es una lectura necesaria
necesaria y actual, sobre todo, vigente para entender cómo se van desarrollando los cambios sociales, políticos y literarios también en Latinoamérica y en este vuelco que hay, ¿no?, hacia las nuevas formas de políticas sexuales y diversas. Juan Pablo, yo te agradezco bastante por haber conversado esta tarde un poco accidentada con nosotros. Y sin lugar a dudas, tu texto va a calar profundo, como ya está calando en nosotros, ¿no? Yo te agradezco nuevamente y espero prontamente también leer tus textos, tus libros que van a salir y colaborar en todo lo que sea posible para seguir difundiendo la literatura LGTBI en Latinoamérica. Para cerrar, ¿te gustaría comentarnos, aparte de otros proyectos que tienes en mente, Sí, tal vez algo más en torno a tu producción? sí, no, pero primero que nada, Natanael, agradecer la invitación. Los accidentes tecnológicos hoy día están en cada día porque las señales caen, suben, etcétera, así que ningún problema. Feliz de tener un diálogo con ustedes, contigo, y también valorar, digamos, esta emergencia de este texto, digamos, de escenas catalanas, que creo que es un texto que ojalá se publique en Perú o en Chile o en Latinoamérica pronto para que podamos tenerlo en físico, porque es un texto que da muchas señas, digamos, desde un punto de vista bien interesante y productivo críticamente. Luego, bueno, para este año tengo finalmente la reedición de Nación Marica, que en algún momento les voy a comentar. Está saliendo este libro nuevo, digamos, de Grinder, ¿no? Grindermanía, que viene con todo, es un libro bien que es un proceso también que lleva por lo menos unos 5 o 6 años y que está terminando. Y bueno, y sigue muy activo mi último libro mi última novela, mi último texto, digamos, de literatura, que es Papelucho Gay en Dictadura, que es un libro que le ha ido muy bien en Chile, que está publicado también por Alquimia Ediciones y que retrata un poco la infancia marica en plena dictadura en Chile, ¿no? Y asume un poco un personaje que se llama Papelucho, que es un personaje de la literatura infantil chilena y que también estuvo circulando en América Latina. Y yo de alguna manera me reapropié del nombre de Papelucho para escribir una especie de saga marica en dictadura. Entonces el libro también probablemente se reedita este año porque desde el año pasado hasta ahora le ha ido muy bien, se han ido agotando las ediciones, así que está muy en tendencia hoy día. Y hay proyectos que todavía no quiero contar del mismo libro en otro formato, así que estoy muy contento por eso y agradecido con la invitación y agradecido también por comentar un poco fragmentariamente el texto de Escenas Catalanas. Así que un gusto y que les vaya bien y cuídense. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, esta ha sido nuestra sección de entrevistas en Crónicas de la Diversidad. Como siempre, recordarles que el texto de Juan Pablo también se encuentra en nuestras redes. Lo vamos a estar dejando ahí en la descripción, en la versión del 2009, para que lo puedan ir checando. Y también le rogamos a Juan Pablo que nos mantenga actualizados sobre sus nuevos libros para poder difundirlos por acá, por este medio. Y recuerden que lean, por favor, literatura latinoamericana, lean literatura de la disidencia sexual y de género, que esa es la forma más importante que tenemos para alzar nuestra voz y también visibilizarnos como comunidad. Yo te agradezco nuevamente, Juan Pablo, ha sido un gustazo tenerte con nosotros y nada, las puertas de Crónicas están siempre abiertas para conversar contigo. Un abrazo Ok, enorme hasta Chile. muchas gracias. Adiós, chicos. Nos vemos, cuídate.